A ver, vamos a hablar de lo que se llama normalidad, ¿ya? Lo que se llama normalidad. Normalidad. La normalidad, jóvenes, es bien importante porque antes de entrar a las pruebas estadísticas, escúchenme, ya sabemos cómo se encuentra lo que se llama la prueba de hipótesis, qué pasos deben de tener. Pero ahora, para entrar a las pruebas de estadísticas, tenemos que hablar de la normalidad, ¿ya? Pues al hablar de normalidad, estamos viendo si los datos provienen, a ver, para que me entiendan más rápido, si los datos que se han recolectado provienen de un estado normal o de un estado anormal, ¿ya? Así, eso es lo que determina. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Se habla de normalidad porque nosotros los de estadística manejamos esto. Manejamos esto. ¿Qué significa esto? Es la campana de Gauss. Y lo que normalmente, lo que hace la campana de Gauss es observar el crecimiento de los datos, llega a un extremo, lo que están viendo ustedes en la pandemia, llega a este punto y posteriormente empieza a decrecer, ¿no? Y a esto se le llama la campana de Gauss, ¿ya? Este gráfico es aquello que me representa la normalidad, ¿no? De la normalidad de la recolección de los datos o la normalidad de la trascendencia de los datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es igual cuando ustedes hablan de lo que es la pandemia. ¿Qué hace la pandemia? La pandemia lo que está haciendo es subir. Tiene que llegar a un punto alto. Y ese punto alto se va a convertir ahora en ¿qué? En la forma decreciente. Entonces, esto es lo normal que debe de ocurrir. Cuando hay una enfermedad, empieza la enfermedad, empieza a crecer, llega a su tope y empieza a bajar. Y a eso se le llama normal. O sea, se encuentra en un estado normal. O es una normalidad. ¿Qué pasa en esta época? Empieza el frío, ya se van enfermando de gripe, se van enfermando un poquito más, sigue creciendo, llega a su totalidad y después pasa la época del tiempo y empieza a decrecer, empieza a caer y ahí estamos en el estado normal, Al próximo año también vamos a tener un igual comportamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener, de repente acá el presidente de la región ha prevenido ciertos aspectos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crecer, pero ya no va a crecer como el año pasado, sino va a crecer ahora como otros años, ¿no? Pero sigue manteniéndose esa curva normal. Por eso esta se le llama la curva normal, también conocida como la campana de Gauss, ¿ya? Entonces, todos los datos que se recogen están en base a esta curva normal, todos los datos. Para que me entiendan mejor, vamos a hacer un ejemplito bien práctico, ¿ya? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en el salón de ustedes, me pregunto, y hacemos que todas las estaturas de todos los compañeros, hablemos de varones, de todos los varones, veamos si tienen o no tienen una curva normal, ¿ya? Pues para esto, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, ¿no? Van a disculpar mi dibujo. Vengo yo, imaginemos que esta es una persona que se llama Juan, que mide 1,40 m, más hay el otro compañero que se llama, por ejemplo, Pedro, que ya mide 1,50. Está Mario, que mide 1,55. Está Jesús, que mide 1,60. Está Juan, que mide 1,61. Miren, nosotros lo que estamos haciendo es verificar todas las tallas de los compañeros, en este caso que estamos estudiando,
de todos los compañeros que se está estudiando respecto a su talla. Además está el compañero Pedro, que está en 1,62. Está el compañero Juan Carlos, que es también 1,65. Está Timoteo, también 1,65. Está Juan Pedro, que es ya 1,68. Está Teresa. No, es puro varones. Pedro, que está 1,69. Y el más alto que sea 1,71, digamos. 1,70 y 1,71. Ese es el más alto. Y después, ¿no? Eso vendría a ser normalmente las estaturas que se tienen. Pues si ustedes observan, nosotros tenemos aproximadamente, los datos provienen de una curva normal. Bien, y esto va a ser en forma de creciente. ¿Cuándo es anormal? Cuando no hay este comportamiento. Ahora, si yo, por ejemplo, me voy a otra sección, de igual manera voy a tener esto, ¿no? De manera voy a tener siempre esta curva. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo... A ver, ¿cuándo es anormal, por ejemplo? Lo normal es que cumple esta curva. Y lo anormal es, por ejemplo, también, por ejemplo, cuando yo compro medicamentos, ¿qué pasa? En cierto periodo es bajo la compra, por ejemplo, de analgésicos en estos momentos. Sigo, y ya viene la época ya llegando a la época de friaje, va creciendo el consumo de medicamentos, llega a consumirse un tope, empieza a bajar el consumo de algún medicamento y eso es lo normal. Eso viene a ser una distribución normal. Otros también le dicen distribución de Gauss. Normalmente se va a establecer de esa manera, ¿ya? Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Y cuándo es anormal? Cuando no ocurre esto. Por ejemplo, si nosotros vemos en nuestro ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a ver esta parte? Por ejemplo, ya voy a tener este caso. ¿Qué pasa ahora si yo tengo este caso? Ese caso, o también puede ser este otro caso. No, eso no es necesario. Son curvas que no son normales, son anormales, ¿ya? Son distribuciones no normales. ¿Por qué? Porque el punto medio no está en la mediana. El punto medio no está en la mediana, ¿no? Que debió ser la mediana. Pues al poder hacer esta distribución, no sé si se acuerdan ustedes, cuando hablábamos de asimetría, entonces, pues no es asimétrico, esto no es asimétrico. Para que sea normal, necesariamente tiene que cumplir la asimetría, tiene que ser asimétrico. En cambio, acá, ¿qué va a pasar? Aquí se puede decir que aquí están los compañeros, por ejemplo, acá tengo un compañero que se llama Pedro, tiene 1,80 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,80 m, 1,70 m. La mayoría de compañeros serían altos y siempre habían compañeros que tendríamos estaturas o inversamente, ¿no? Acá estarían los más altos y acá estarían los más bajos, ¿no? Entonces, si ustedes observan, aquí hay un comportamiento anormal, ¿no? Es anormal, es un comportamiento anormal. Y lo que ha ocurrido con esta enfermedad del coronavirus es encontrar una enfermedad que normalmente de cualquier virus que se ha tenido en nuestro país, en nuestro planeta, siempre se ha manejado o ha manejado una curva normal. En cambio, esta nueva enfermedad lo que ha hecho es tener ahora que una anormalidad. Por eso que hemos entrado en un estado de emergencia, porque la curva no era como la que normalmente siempre se estaba viéndose con esta enfermedad, sino la curva ha tenido más o menos este comportamiento, que ha empezado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, hasta está subiendo altamente.
Entonces, cuando han visto que este crecimiento es muy, muy rápido, entonces ya no es una normalidad, porque eso se maneja en bases a probabilidades, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Saber determinar cuándo una población o una recolección de datos es normal y cuándo es anormal. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a hablar de estadística paramétrica, y estadística no paramétrica. ¿Ya? Estadística paramétrica y no paramétrica. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Entonces, ¿cuándo se maneja la estadística paramétrica? Se van a manejar parámetros que ya se encuentran establecidos. De dispersión. Medidas de tendencia central, acá van a estar lo que se llaman las medidas de tendencia central, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En las no paramétricas no están estos elementos, ¿no? Entonces nosotros vamos a verificar ahora para hablar de pruebas paramétricas. Nosotros tenemos que tener en cuenta, a ver, vulgarmente les voy a decir, que en la fórmula, si es paramétrica, esa prueba quiere decir que va a existir un promedio, una varianza, una distribución estándar, etc. Entonces, cuando ustedes manejan una prueba estadística paramétrica, siempre van a encontrar ¿qué cosa? Van a encontrar medidas de dispersión, medidas de tendencia. Dentro de su fórmula siempre van a encontrar esos elementos. ¿Y cuál es una medida no paramétrica? Cuando en su fórmula no se va a encontrar ninguna medida de tendencia central o medida de dispersión. Eso tenemos que ver. Acá sí existe la presencia de medidas de tendencia central. En cambio acá no va a existir esa presencia, no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo normal o lo anormal? Para poder manejar pruebas estadísticas, lo primero que se tiene que manejar es verificar si tus datos provienen de una distribución normal. O sea, si mis datos provienen de una distribución normal. ¿Ya? Si vienen de una distribución normal, jóvenes, los datos, si vienen de una distribución normal, entonces quiere decir que los datos, ¿no?, se les considera que tienen un estado normal. Y si no provienen dentro de una distribución normal, quiere decir que los datos son normales. Para esto tenemos que comprobar la normalidad de los datos. Los datos provienen de una distribución normal o no provienen de una distribución normal. Si en el caso la distribución es normal, entonces se trabajan con pruebas estadísticas paramétricas. Y si el estado, si la distribución es no normal, entonces se trabajan con pruebas no paramétricas, ¿okay? No normal, no es normal. No. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si la distribución es normal y la distribución es no normal, ¿ya? Entonces, tengan ustedes mucho cuidado para poder aplicar las pruebas paramétricas, ¿no? Entonces, todas las pruebas paramétricas existentes se van a trabajar netamente cuando la distribución es normal. Y se van a trabajar no paramétricamente cuando las distribuciones son no normales. ¿Y por qué? Porque ustedes han observado anteriormente, ¿no?, que, por ejemplo, acá, nosotros para hablar tenemos acá una mediana, una moda, una media de otra manera interviene para poder elaborar la distribución normal.
Y acá viene la dispersión. La dispersión es de que te ayuda a ver cómo es el movimiento de la curva, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, en saber determinar pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Y esto va a depender mucho de la distribución normal de tus datos. Lo primero que hay que hacer es determinar si una distribución es normal. Eso lo vamos a hacer. Cuando se habla de medidas de tendencia central, entonces estamos hablando ya prácticamente de las pruebas paramétricas. Por ejemplo, una de las fórmulas muy conocidas supuestamente de hay un dilema de una prueba llamada cuadrada. Tiene una prueba que va a permitir ver varios aspectos, ¿ya? Pero antes de entrar a esa chica cuadrada, quisiera que si habría alguna otra pregunta, o habrá alguna pregunta por parte de ustedes. A ver, alguna pregunta para pasar a lo que es ya, lo que es la chica cuadrada. A ver, miren. Una de las pruebas muy complejas para poder hablar es la chi cuadrada. ¿No ven? Esto es lo que pasa cuando se vuelven blancos. La chi cuadrada es una prueba estadística. Ay, gracias. Encuentren a la prisionera y el rey morderá. Y en muchos casos, la chi cuadrada es una prueba no paramétrica. No paramétrica. Es una prueba no paramétrica. Pero hay autores que dicen que la chi cuadrada no es paramétrica, tampoco es no paramétrica. La chi cuadrada no es ni paramétrica, tampoco es no paramétrica. Y hay algunos que utilizan dentro de una distribución normal la prueba chi cuadrada para algunos casos. Si es que establecen que la prueba es no normal, de igual manera utilizan la chi cuadrada. Y según la teoría que nosotros estamos estableciendo, que dentro de la fórmula, en este caso de la fórmula de las pruebas paramétricas, siempre va a existir algunos parámetros, en caso la media aritmética, la mediana, la mora, etc. Entonces se consideran pruebas paramétricas. Y no paramétricas es cuando no vamos a encontrar ninguno de estos elementos dentro de esa fórmula, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que normalmente ustedes posiblemente se van a encontrar en ciertos ¿Sigues confiando en ella? En ciertos trabajos que ustedes van a tener. Y creo en ella. ¿No? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado sobre la prueba chi cuadrada. Cuando se hable de la chi cuadrada, siempre tengan mucho cuidado porque la chi cuadrada es una prueba que en algunos casos podría utilizarlos como lo que es una medida paramétrica y una medida no paramétrica. Tengan ustedes mucho cuidado en ese aspecto. Pues para esto, jóvenes, la chi cuadrada hace tres cosas, mide tres cosas. Vamos a hablar de las tres cosas que hace. Uno, mide la homogeneidad. Mide la homogeneidad. Otro, mide la independencia. Mide la homogeneidad, la independencia y la bondad de ajuste. Esas tres cosas es que se trabaja la chi cuadrada. Esas tres cosas. La homogeneidad, la independencia y la bondad de ajuste. Vamos a desarrollar uno a uno para poder conocer a la chi cuadrada. Estamos trabajando en la chi cuadrada porque es una prueba que necesariamente tenemos que entenderla. Entendiendo la chi cuadrada vamos a entender a todas las otras pruebas estadísticas. Ya hemos visto, primero probamos la normalidad y posteriormente determinándose si es una distribución normal, nos pasamos a lo que es una prueba paramétrica normal. En este caso estamos hablando de la chi cuadrada. Y la chi cuadrada lo que mide es homogeneidad, independencia y bondad. ¿Qué es la homogeneidad? La homogeneidad de la chi cuadrada lo que mide, por ejemplo, dice, ¿qué está diciendo con lo que es la terminología homogeneidad? ¿Es homogéneo o no es homogéneo los datos? ¿Es homogéneo o no es homogéneo los datos?
Si es homogéneo, son parecidos. Y si son heterogéneos, son diferentes. Entonces, aquí lo que está mostrando es hablar de un nivel relación. Ya, para que me entiendan en términos de investigación. Relación. O sea, hablar de homogeneidad es hablar ¿Quién vendría a ser? de una relación. Porque si son homogéneos, tienen relación. Y si son heterogéneos, o sea, serían que no hay relación. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es la independencia. ¿Ya? Y la independencia mide lo que se llama causa y efecto. Causa y efecto. ¿Por qué causa y efecto? A ver, vamos a ver. Porque la independencia, jóvenes, ¿es independiente o es dependiente? Si es independiente, no hay causa y efecto, porque son independientes. Cada uno camina por su lado. Pero si son dependientes, uno depende del otro. Entonces hay una causa y hay un efecto que corresponde. Entonces vean ustedes, cuando es independiente, entonces hay una causa y un efecto. ¿Por qué? Porque si son independientes no habría, esa relación causa y efecto. Pero cuando depende uno del otro, quiere decir que uno va a ser causa y el otro va a ser el efecto. Y el otro que vendría a ser lo que se llama bondad de ajuste. Esta bondad de ajuste es lo que determina un valor para poder hacer una proyección. Establece una proyección, pero que se establece mediante una sola variable o una sola variable 1, nada más. O sea, se habla de la bondad de ajuste porque vamos a determinar un parámetro, un valor que me va a determinar finalmente hacer una proyección respectiva. A ver, les explico uno a uno. La homogeneidad dice que es relación. O sea, yo puedo manejar la chi cuadrada. Hemos dicho, jóvenes, escuchen, que lo primero que tenemos que hacer es ver los niveles de investigación. Y aquí están los niveles de investigación. Y es terrible y es injusto. Pero los demonios solo viven 600 años. Y los dioses tienen la infinidad, la inmortalidad. Porque la primera es cualitativa, ¿no? Entonces, No es. dice que hace relación. Aquí está este nivel. Va a utilizar la homogeneidad. Va a evaluar la homogeneidad de los datos o de los resultados. Y en este caso estamos hablando de un nivel relacional. Y si hablamos de independencia, estamos hablando de este nivel. Cuando hablamos de independencia, estamos hablando de ese nivel. ¿Qué quiere decir? Si hablamos de independencia, estamos hablando del nivel explicativo, donde doy una causa y un efecto. Y donde ustedes observan, necesariamente tengo que manejar dos variables. Y si habla de un nivel relacional, cuando voy a manejar dos variables, porque voy a tener una variable y otra variable para determinar la relación existente entre esas dos variables. Y si habla de bondad de ajuste, cuando yo voy a manejar solo una variable, y ese es el nivel descriptivo, o sea, trabaja con una sola variable para poder predecir en un futuro simplemente con un parámetro establecido en base a una sola variable. Por ejemplo, a ver, el año pasado han sacado en el promedio, por ejemplo, a ver, hay un promedio aquí en Juliaca, hay un promedio, por ejemplo, de la altura de las especies forestales de 4 metros, 4 metros y 20. Ese es el promedio de altura en nuestra ciudad de Juliaca de las diferentes especies forestales, ¿no? Entonces yo puedo utilizar ese parámetro 4.20, puedo utilizar para poder hacer una proyección en base a un estudio descriptivo. Por ejemplo, voy a tener otros árboles de otras especies, no sean los comunes, y voy a decir, a ver, estas especies, que son no los comunes en Juliaca, a ver, ¿van a crecer más alto del parámetro o van a crecer menos de ese parámetro? Pues yo utilizo ese parámetro como una base, que vendría a ser la base intermedia, y encuentro en los resultados si sobrepasan o no sobrepasan. Si sobrepasan, quiere decir que estos especies forestales son mucho mejor respecto a la altura. O si no sobrepasan, quiere decir que estos especies forestales no van a tener el impacto en los árboles. O lo otro,
el diámetro del árbol para la madera. Normalmente en Juliaca tenemos un diámetro, por ejemplo, de... ¿Cuánto sería? De 1,20 m, digamos. Un diámetro de 1,20 m. Entonces yo voy a traer acá ahora una nueva especie forestal. E incluso voy a aplicar un nuevo abono para poder observar. Y este nuevo tratamiento me va a permitir a mí encontrar especies con mayor diámetro o menor diámetro, pero utilizo este parámetro. Y eso se le llama bondad de ajuste y generalmente está trabajando con pues, la parte de esto. Pues vean ustedes que eso es lo que hace la Chi cuadrada. ¿Esto? Pues ahora sigo. Oye, la Chi cuadrada puede trabajar homogeneidad, relación, independencia, causa y efecto y bondad de ajuste. Teniendo esa precedente, entonces nosotros podemos trabajar cualquier tipo de variables en este aspecto de la Chi cuadrada. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo se utiliza la Chi cuadrada? Primero, cuando los datos son cualitativos. Ojo, por eso es muy importante conocer qué tipo de datos es. Si tus datos son cualitativos, entonces usted puede utilizar la Chi cuadrada. Ya tiene usted un elemento para poder utilizar la Chi cuadrada. Si no tienes datos cualitativos, lamentablemente no vas a poder utilizar la Chi cuadrada. Va a ser muy complejo que tú puedas utilizar la Chi cuadrada. Entonces, los datos necesariamente tienen que ser cualitativos. Pueden ser discretos, cualitativos nominales u ordinales, no hay problema. Eso ya es ello de la variable. Pero nosotros simplemente queremos saber que sean cualitativos, ¿ya? Entonces, si es cualitativo, relación. Si es cualitativo, independencia, y si es cualitativo, bondad de ajuste. Eso es lo que hace, eso es lo que establece esta Chi cuadrada. Ahora, vayamos a lo otro. ¿Qué más requiero para poder utilizar la Chi cuadrada? Solo necesito que reconozcamos que nuestros datos sean datos cualitativos y que estos provengan de una distribución normal, nada más. Y puedo aplicar yo la Chi cuadrada. Eso es en sí la Chi cuadrada. Es una prueba muy importante, muy interesante, que ustedes lo van a utilizar. Ahora, forma. Normalmente la Chi cuadrada tiene esta forma. Le dicen Chi cuadrada, uso de cálculo, porque viene de un cálculo, que va a ser a la sumatoria de O y J sobre, es la fórmula de la Chi cuadrada, vean. ¿Ya? Si ustedes observan, no hay promedio, no hay media, no hay moda, no hay desviación estándar, varianza, no hay. Como no hay, entonces aparentemente los autores lo consideran como una prueba no paramétrica, ¿no? No paramétrica. Pero, como les digo, hay autores que lo consideran como una prueba ni paramétrica ni no paramétrica. Lo utilizan bastante para poder... Eso les vamos a explicar más adelante también cuando ustedes tengan mayor claridad de este campo, ¿ya? Entonces, esa es la Chi cuadrada. Ahora, no es única fórmula, hay otra fórmula también. Va a ser igual a sumatoria. ¿Por qué dos sumatorias? Porque uno es para I y otro es para J, ¿no? Aquí desde I a J igual a 1 hasta F y Z. Y esto va a ser igual cuando voy a tener O y J. ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? O y J. Y esto va a ser al cuadrado, solo al cuadrado sobre E y J. E y J, pero menos el N total. Ya sabemos que es la N minúscula, que es la muestra de esto. Entonces, esas son las dos fórmulas que ustedes pueden utilizar dentro de la Chi cuadrada. ¿Qué significa O? Datos observados. ¿Qué significa E? Datos esperados. Entonces, estos datos observados son los datos que se han recogido de la observación que tú has realizado en tu trabajo de investigación.
Y los datos esperados, los datos que se espera, pero ¿de quién? De los datos observados. Eso es lo que principalmente maneja la chi cuadrada. Ahora, ¿qué significa chi C? Esa chi de C significa chi calculada, porque con la prueba estadística vamos a manejar una chi calculada. Y cuando nos vamos a referir a chi calculada, se habla la chi de un cálculo que se va a encontrar de una fórmula restrictiva. Por eso se llama chi calculada. Y chi de tablas, porque lo vamos a encontrar en una tabla estadística que se establece dentro de la chi cuadrada. Ahora, que el dato observado es el dato que se observa, ¿no? Es el dato que se observa, pero el dato esperado se va a obtener en base al dato. Bueno, estuve investigando un poquito más y la chi cuadrada, bueno, se usa, ¿no?, para someter a prueba la hipótesis. Todas las pruebas que vamos a utilizar someten a la prueba de hipótesis. Ya, y esto, ¿cómo se llama? Y también he escuchado otro nombre que he escuchado, correlaciones de Pearson. Creo que, no sé si tiene relación en ambos. Relación de Pearson. Ya, y ya también se trabajaba con datos cualitativos, creo, o sea, entonces quisiera saber, y ahora lo que nos dice la chi cuadrada se usa cuando se tiene datos cualitativos. Y ambos, o sea, son contrarios, o sea, digamos, uno se usa en la estadística paramétrica y la otra en estadística no paramétrica, ¿o cómo es eso? A ver, mira, compañerito. La prueba de chi cuadrada, no nos adelantemos mucho todavía. Está bien que estén inmiscuyendo ya. Pero cuando hablamos de correlación de Pearson, de Spearman, es otra prueba estadística que tiene que cumplir estrictamente también ciertos requisitos para poder usar. Ahorita estamos hablando exclusivamente de la chi cuadrada. La chi cuadrada tiene sus requisitos para poder utilizar. Vamos a encontrar nosotros una infinidad de pruebas estadísticas, pero lo importante es que necesitamos acá conocer uno a uno, y posteriormente, cuando ustedes ya van a tener una buena cantidad de poder recuperar, poder tener ya una claridad para poder utilizar tu prueba estadística, te vas a dar cuenta ya de cuál es más diferente del otro, o qué es ventajoso y qué es beneficioso para cada uno de ellos, ¿ya? Efectivamente, hay la correlación de Pearson, Spearman, prueba T, prueba Z, hay una infinidad de pruebas, ¿no? Pues estas pruebas son en particular, son estrictamente vinculadas al campo, ¿no?, de la investigación. Ahora, diferenciar, ya después te voy a explicar porque vamos a confundirnos, porque la prueba de correlación de Pearson son exclusivamente ya también para variables cuantitativas, ¿no? Son netamente para cuantitativas. Vean, la chi cuadrada es exclusivamente para variables cualitativas.